Y entramos en contacto inmediatamente con Paola Fernández, nuestra querida colaboradora, periodista caleña, radicada en Madrid, con quien vamos a abordar un tema de suma actualidad. Ya damos un salto a otro terreno, que es el del Mundial Femenino. Bienvenida, Paola Andrea Fernández, a Periodismo Libre. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Luis Alfonso, cordial saludo para ti y para todos los seguidores de Periodismo Libre. Además, pues con excelentes noticias a propósito del deporte, no solo para Colombia, sino la trascendencia que tiene este mundial respecto al deporte y la práctica de las mujeres en distintos escenarios deportivos. Bueno, esperábamos que las jugadoras de la selección hoy ganaran, pero no. Siempre ocurre, o muchas veces ocurre así: después de que hay unos muy buenos resultados, viene un resultado negativo. Hoy no jugaron bien. Por ahí alcanzamos, mientras nos concentramos en la preparación de nuestro programa, a las 5 de la mañana, vimos algunos momentos del partido de hoy de la Selección Colombia Femenina contra Marruecos, y no vimos un buen juego. Perdieron mucho la pelota, muchos pases, perdón, imprecisos, y el gol, pues, después de un penalti que fue neutralizado por la portera de Colombia, ese gol, pues, no se pudieron reponer de eso. Pero, ¿cómo analiza Paola Andrea este campeonato, la actuación de Colombia y en general el desarrollo de este mundial? Precisamente, Luis Alfonso, porque no quisiera centrarme en el resultado de hoy ante Marruecos, que, bueno, el marcador no estuvo a nuestro favor, sino un poco en todo lo que está sucediendo, o como lo mencionaba antes, en la trascendencia que tiene la participación de la selección femenina de fútbol en este mundial. Lo que está haciendo la selección Colombia es histórico. Estamos hablando de una selección que se enfrentó ante una de las potencias mundiales del fútbol femenino, como fue Alemania, y lo menciono porque se habla mucho del resultado de hoy y porque a veces, que es otro tema también que quiero tocar, y es el tema de lo que hacen los periodistas deportivos y cómo ellos vienen analizando y narrando estos partidos de fútbol, pero finalmente quien elimina a una de las grandes favoritas, bicampeona del mundo, 8 veces campeona de Europa, y cuando estamos hablando de una campeona de Europa, pues estamos hablando de una potencia mundial de fútbol, porque los equipos más fuertes en este ámbito pues se encuentran justamente en este continente. Y Colombia se consolida no solamente como el seleccionado colombiano, sino además como la ficha suramericana, después de que se eliminara a una de las grandes favoritas como es Brasil, con una de las más grandes jugadoras de la historia del fútbol femenino, como es Marta, que también quiero mencionarla, porque es una mujer de gran trayectoria, y además se convierte la selección Colombia en el único país latinoamericano en estar clasificado a esta siguiente fase del Mundial. Yo creo que esto es mucho más trascendental que el resultado del día de hoy. También mencionar y hacer un llamado respecto a este análisis, que además lo hago como seguidora del fútbol, como una jugadora aficionada, ¿no? Eventualmente, pero también como periodista y como mujer. Y es que debemos hacer un llamado a ese basta ya, por ejemplo, de comparar a nuestras jugadoras permanentemente con los hombres. Por ejemplo, Linda Caicedo juega como Linda Caicedo y está haciendo historia y es trascendental en el fútbol en el mundo con tan solo 18 años. Estamos hablando de que Linda está entre las 10 mejores jugadoras del mundo, con mujeres que tienen una trayectoria de hasta 20 años más de haber participado desde mundiales anteriores. Este es su primer mundial, pero esta es una niña que está haciendo historia, es una mujer que está haciendo historia y que se le debe reconocer su rol como tal. Y a ella le sumamos a todo el combinado tricolor, a cada una de las mujeres que hacen parte de esta selección, a Carolina Arias, a Catalina Usme, a Catalina Pérez, que además hoy tuvo un desempeño espectacular, a Daniela, Lacey, a Manuela, a Yorelín, a cada una de las integrantes de nuestra selección que está haciendo vibrar a los amantes del fútbol en el mundo. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque he tenido la oportunidad de
escuchar algunas narraciones desde Colombia, pero también algunas narraciones o cómo se titulan en otros diarios del mundo, o cómo se comenta sobre la selección Colombia en el mundo, y realmente lo que se destaca es todo lo que está haciendo, toda la trayectoria que están teniendo nuestras jugadoras y el desempeño que ha tenido durante este mundial. Es que se está clasificando como primera en su grupo. También estamos hablando de que la FIFA informó, por ejemplo, que en el partido de Colombia hubo un récord de espectadores en el Mundial Femenino. Estamos hablando de que los colombianos están llenando, no sé si han visto las imágenes, por supuesto, imagino que sí, las graderías donde están apoyando al seleccionado colombiano. Pero pues detrás de esto también celebramos estos resultados, celebramos la participación de la selección femenina, que está haciendo muchísimo, muchísimo por el fútbol, y es esta lucha que vienen teniendo las mujeres justamente para que se abra este espacio. Frente a esto, es una denuncia directamente sobre la FIFA, y es que Infantino, su presidente, pues había prometido premios que serían consignados a cada una de las jugadoras de este mundial, dependiendo de las fases a las que fueran clasificando, desde $30,000 para las jugadoras que avanzaran a la fase o que clasificaran después de esta fase de grupos, hasta $270,000 para las campeonas, pero hizo un reversazo y ahora dijo que no tenía cómo garantizar estos premios. Aparte de esto, hizo algo que tiene muy indignado a los fanáticos y especialmente a las jugadoras también, es que abandona la sede del Mundial de Fútbol, cosa que nunca sucede, por ejemplo, en un Mundial de fútbol masculino. Destacar también lo que han hecho las jugadoras, empezando desde nuestra selección, porque tenemos jugadoras que han sido muy críticas con el trato que se les da dentro de la selección, la lucha que hemos tenido en Colombia por la conformación de la Liga Profesional Femenina, que también es muy reciente. Imagínate que, por ejemplo, Marta, la jugadora de Brasil, jugó su primer mundial hace 20 años, y estamos hablando que la Liga Colombiana está tratando de conformarse desde el 2017. Es muy reciente, estamos hablando de menos de 6 años. Y lo que están haciendo también algunas jugadoras como Ada Hegerberg, que fue, por ejemplo, condecorada con el Balón de Oro en el 2018, y que dice, yo no voy a ir al Mundial. Y estamos hablando de una de las jugadoras con el mejor salario de todas las jugadoras en el mundo, porque necesitamos igualdad salarial, necesitamos mejora de condiciones para las jugadoras. Y es importante destacar lo que están haciendo estas jugadoras reconocidas en el mundo, de seguir en esta lucha por condiciones laborales, de seguir en esta denuncia constante de lo que viene pasando dentro de los entrenamientos, del acoso que han tenido que vivir muchas mujeres dentro de sus mismas selecciones y con su mismo cuerpo técnico, que siguen exigiendo, por ejemplo, las mujeres, y que sigue faltando, porque ahora todos volcamos los ojos al Mundial de Fútbol, pero hay muchas cosas detrás de esto, y se necesita creación de segundas y terceras divisiones, se necesitan salarios mínimos, se necesita la transmisión de los partidos, y algo muy importante, Luis Alfonso, que quiero mencionar, y me gustó como lo mencionó María Jimena Duzán, es hora de que los locutores deportivos dejen atrás su falocracia. Creo que la manera como se está narrando el fútbol, la manera como se está comentando el fútbol femenino es totalmente errónea, machista, sexista, y creo que eso se debe dejar atrás. Y es parte también de la reivindicación de las luchas que hemos liderado o que seguimos apoyando muchísimas mujeres en el mundo. Esto debe quedar atrás. Mencionarles, por ejemplo, que la selección alemana cuenta con un cuerpo técnico de mujeres. Su directora técnica es una mujer con una gran trayectoria, y creo que esto también tiene que empezar a cambiar. Mayor participación femenina en estos espacios, y bien lo dijo, por ejemplo, nuestro presidente Gustavo Petro cuando hizo uno de los reconocimientos a la selección Colombia en sus primeros meses de gobierno, donde mencionó a todas las directivas del fútbol colombiano y dijo, muy bien, los saludo a todos, pero ninguna mujer en un espacio de poder dentro del fútbol colombiano. Y creo que eso tiene que cambiar, como también tiene que cambiar la participación de las mujeres periodistas en este espacio. En Colombia tenemos excelentes periodistas que se han estado ganando un espacio y un reconocimiento por su profesionalismo, por mencionar algunas, hacerle un reconocimiento especial, por ejemplo, a Mónica Santa Cruz. Y voy a mencionar algunas periodistas caleñas porque las conozco, porque son amigas, porque sigo su trabajo y porque admiro su trabajo, que es una mujer que desde hace muchos años vino ejerciendo el periodismo deportivo. Paula Daza, que justamente está cubriendo el Mundial en Australia, Karina Parra, Clara Yucumá, que son personas que
que han hecho este periodismo y dejando a un lado esta idea de que las mujeres tenían que exhibirse o que salían solamente a hacer un pequeño comentario en estos espacios de fútbol. Aquí en España, por ejemplo, Luis Alfonso, y a todas las personas que nos están viendo, todo el mundial femenino lo están cubriendo mujeres. He tenido la fortuna de escuchar los partidos narrados y comentados totalmente por un equipo de periodistas mujeres que lo narran con una altura y donde yo no he escuchado la primera comparación de las jugadoras con hombres o con algunos jugadores de otros equipos. Se remontan a los datos históricos del fútbol femenino, conocedoras de las jugadoras de cada uno de los equipos, con un profesionalismo impecable, y se nota muchísimo la diferencia cuando lo hacen estas mujeres profesionales a cuando escuchamos estos periodistas machistas, estos periodistas que comentan de una manera que realmente nosotros y nosotras y los amantes del fútbol pues debemos decir ya basta este tipo de periodismo. Y también pues hemos tenido también escándalos con algunos directivos en el fútbol colombiano, ¿no? Recordamos muchos comentarios que han salido y han sido escándalos en los medios denunciados por las mismas mujeres, porque a veces se cuenta con el aval o pasan desapercibidos entre ciertos sectores de la sociedad. Entonces quería destacar, Luis Alfonso, lo que están haciendo nuestras jugadoras, pero también lo que representa para las mujeres este Mundial de Fútbol, para la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres, y lo que representa Colombia en este momento por Latinoamérica, ¿no? Es la representación del fútbol latinoamericano, y para mí eso ya es grandioso, es muy, muy valioso para nosotras las mujeres y para el fútbol y el deporte latinoamericano, todo lo que se está logrando visibilizar con este mundial. Muy importante lo que usted plantea, Paola, precisamente asuntos de fondo. Bueno, en términos más inmediatos, Colombia es la selección colombiana femenina de fútbol, entonces es el único seleccionado que queda en la lid. Que Brasil, Argentina, las grandes potencias no solamente americanas, sino mundiales del fútbol quedaron eliminadas. Así como otra eliminación sorpresiva fue la de Alemania, hoy a manos de Corea. En su opinión, para antes de pasar a lo de fondo, en su opinión entonces, la derrota de hoy es simplemente coyuntural, es accidental, y Colombia se repondrá de ella para la fase siguiente y avanzar en la búsqueda de un gran objetivo final en el Mundial. Bueno, creo que saliendo un poco de lo global, pues sí hay que ser autocríticos. De hecho, Linda Caicedo se refirió a esto y dijo, definitivamente nos faltó marcar. Catalina Usme también dijo, debemos seguir, hay que hacerlo con mesura, un poco porque veníamos de ganarle a Alemania, no esperábamos por lo mismo este resultado. Yo creo que nos sirve un poco también para aterrizar, para evaluar lo que se hizo en este partido, para poder afrontar la siguiente fase, que sería ya el siguiente encuentro frente a Jamaica el próximo martes, 3 de la mañana, hora Jamaica. Yo creo que nos sirve un poco para reflexionar, para ser autocríticos, pero no para enterrar el proceso que viene haciendo la selección, porque no es un tema de resultados, es realmente lo que significa el proceso de la selección Colombia. Un proceso. Sí, voy a recoger aquí rápidamente un momentico, Paola, la sugerencia de nuestro querido amigo Oscar Román Tudela Rangel, presidido periodista de Alfonso Mena Sepúlveda, recordar la suscripción y difusión del noticiero, de nuestro programa. Entonces, aquí acojo su observación. Al finalizar la entrevista con Paola, voy a dar a conocer los mensajes de múltiples seguidores. Por acá también Raquel nos dice buenos días. Así es como dice la periodista Paola sobre los periodistas machistas. Bueno, ya vamos a ahondar sobre eso. Pero entonces, acogiendo la observación de Oscar Román Tudela Rangel, suscríbanse a nuestro canal. Hasta ahora tenemos 15,400, ¿no? 15,500 suscriptores. Pero necesitamos miles para poder que este esfuerzo de comunicación alternativa, contrahegemónica, le llegue a miles y miles y miles
de colombianos, en esta lucha en la que nos encontramos contra un sistema mediático hegemónico que no cesa, que no descansa, que no desfallece a diario de atacar el proceso de cambios y de esperanzas que se vive en nuestro país. Desinforman, tergiversan, manipulan, sesgan la información, callan, silencian todo lo positivo que se está dando en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Entonces, por favor, suscríbanse y denle a la campanita para que si están suscritos, ustedes automáticamente pueden recibir nuestro programa. Bien, Paola, entonces, siguiendo brevemente en lo coyuntural, ¿cuál es el gran adversario? ¿Cuál sería el gran adversario? ¿O qué selección sería la gran favorita para el Mundial, para ser campeona? Pues yo creo que este Mundial está demostrando que nada está escrito, ¿no? Porque dábamos por hecho la clasificación de Argentina, de Brasil, de Alemania, por ejemplo, esa no la esperábamos y por eso destacaba lo que había hecho la selección Colombia, porque finalmente quien le gana a Alemania y quien le roba sus puntos y quien somete a Alemania a los resultados del partido contra Marruecos y del partido que se jugó hoy, pues fue Colombia. Hay grandes rivales, Luis Alfonso, y precisamente porque estamos hablando de una Francia que cuenta con varias de las mejores jugadoras del mundo. Estamos hablando con España, que además tiene cantera, que ha venido de ganar la Sub-20, que ha venido de ganar otros campeonatos internacionales con sus jugadoras, que también es una selección muy fuerte. Está Estados Unidos, que definitivamente es la gran favorita. Imagínate que se han jugado 9 mundiales y de 9 se ha ganado 4. Teníamos a Alemania como la segunda favorita porque era bicampeona mundial y son las únicas selecciones que han obtenido más de una Copa Mundo. Noruega también está entre las favoritas, entonces es esperar que se juegue esta fase porque no son tantos equipos como, por ejemplo, en los partidos de hombres. De hecho, en los anteriores mundiales lo que se hacía era que los mejores terceros clasificaban a la siguiente fase. Esta vez también es histórica esta Copa Mundo porque se juega esta fase, esta primera fase y pasan por primera vez los primeros y los segundos equipos. Pero ya en esta fase vamos a saber quiénes son las semifinales, o sea que estaríamos a la espera de los resultados que se den entre estas grandes favoritas con países, por ejemplo, que también vale la pena destacar, que son como Marruecos, como Nigeria, que se han clasificado, como Jamaica y como Colombia, por supuesto, que se han clasificado en esta siguiente fase. Y es esperar los resultados para ver qué pasa con estos países y grandes potencias, como les mencionaba, España, Suiza, Francia, para ver quiénes finalmente pasarían entonces a la gran final. Bueno, y volviendo a los asuntos de fondo, entonces, lamentable pues lo del señor Infantino que se va del Mundial, demostrando allí su desprecio, no solamente a este certamen, sino también al mismo sector femenino, ¿no? Es algo gravísimo. El desnivel tan gigantesco que hay en los salarios de los jugadores, ¿no? Mientras los jugadores profesionales de fútbol ganan millones y millones, unas cifras increíbles, a las muchachas les pagan pues demasiado poco. Hay machismo también en eso, y lo que planteabas en el sentido de la forma machista como los comentaristas y los narradores abordan las transmisiones y el mercantilismo en general que rodea el fútbol profesional, no solamente el masculino, sino el femenino. ¿Cuáles son, digamos, los planteamientos en relación a la forma como se debe enfrentar toda esa maquinaria del fútbol, todos esos desniveles salariales y toda esa manipulación que hacen los grandes medios de comunicación en este sentido? Paola. Por eso, Luis Alfonso, me parece tan importante la óptica desde la que se mide esta Copa Mundo,
Primero, porque se están visibilizando los problemas que siguen enfrentando las jugadoras frente a un tema de desigualdad que se refleja, como se vive en el fútbol, pues se refleja en otros sectores y en otros ámbitos de la sociedad. Y creo que estas mujeres han tenido la entereza de denunciarlo. Recordemos también que para los partidos de clasificación, por ejemplo, se sacaron varios videos, ellas no podían hablar porque pues lastimosamente son sancionadas, son perseguidas, ellas han denunciado que luego no son convocadas y lo que hicieron fue sacar un video donde no decían nada y todas aparecían unos segundos no diciendo nada. No sé si llegaron a ver esta campaña que se hizo a través de redes sociales. Todo el mundo estaba a la expectativa, no sabían qué pasaba, pero luego pues se dio a conocer que justamente era una denuncia de cómo pues las callaban para que no denunciaran lo que estaba pasando al interior de las elecciones, y es esta falta de apoyo. Estamos hablando de que es una lucha importante, por ejemplo, en Estados Unidos. La selección femenina de fútbol tendrá las mismas condiciones salariales que los hombres gracias a un acuerdo con la Federación de Estados Unidos, lo que demuestra que sí es posible. Estamos hablando claramente de la selección que es potencia en el mundo, ¿no? Las mujeres del seleccionado estadounidense pues han ganado 4 de 9 mundiales, pero también un reconocimiento a esta federación que en reconocimiento a ese trabajo que vienen haciendo pues ha hecho esta mejora. Y falta mucho, Luis Alfonso, definitivamente, y yo creo que es una manera también de demostrar estas falencias, pero demostrar nuestras falencias como sociedad al permitir este tipo de comentarios, al permitir lo que están haciendo los periodistas y al cómo nosotros mismos nos referimos al fútbol, ¿no? Lo que se ve en redes sociales también es impresionante, la cantidad de comentarios que refleja un poco lo mucho que falta por la reivindicación realmente de los derechos de las mujeres, que trascienden a lo deportivo realmente. Luis Alfonso. Y en el fútbol también se vive pues esa discriminación. Y yo creo que es muy importante lo que plantea Paola en el sentido de estas campañas que con silencio las mujeres están gritando, ¿no? Pudiéramos decir así, con ese silencio están gritando porque están haciendo un llamado. Y sobre todo yo creo que es fundamental hacer referencia a lo que hay en el trasfondo del fútbol como industria. Es una industria multirecontramillonaria, porque de otra manera no se podría uno explicar cómo hay jugadores que ganan decenas y decenas de millones de dólares. No voy a mencionar nombres, pues, pero es que es increíble que hagan contratos con un futbolista al que le paguen 300 millones de dólares. Mientras los ciclistas, que es un deporte muchísimo más sacrificado, en el que durante casi un mes compiten diariamente, no solamente poniendo en juego sus energías, llegar hasta quedar exánimes, entregar hasta la última gota de su sudor y de su esfuerzo y de su mente, subiendo montañas, bajando por precipicios, atravesando frío, luego bajando a temperaturas supremamente calientes, etcétera, etcétera, y eso durante 30 días, como lo vimos en el Tour de Francia, por ejemplo, como lo vemos en la Vuelta a Colombia y en tantos certámenes de esta naturaleza, y los premios son pírricos. Los premios son pírricos para el esfuerzo que hacen estos deportistas, inconmensurable, frente a los sueldos increíbles, los contratos increíbles de los futbolistas. Allí también se ve una enorme discriminación. Si hablamos de cosas que nos indignan, vamos un poco más allá, porque estamos hablando también, por ejemplo, creemos que es solo deportes, pero sabemos que hay una influencia política súper fuerte dentro de estos escenarios. Entonces sancionamos equipos y no los dejamos participar en eventos deportivos, ¿no? Políticamente es una sanción política realmente, porque estamos hablando de equipos clasificados que no les permitimos la participación en mundiales y en escenarios deportivos. Los bielorrusos. Exactamente. Entonces estamos hablando de otros escenarios donde esto trasciende también a lo político, definitivamente, y esto es innegable. Y de lo económico también, porque solamente de la FIFA, recordemos este escándalo por sobornos, ¿no? Que destapó que 45 personas de las directivas estaban cometiendo cerca de 90 delitos, donde se hablaban de millones de dólares en sobornos, y no hay ninguna sanción pues oficial directamente a la FIFA como organización. Se demuestra una vez más
las implicaciones del poder, ¿no? El Estamos fútbol, hablando de poder, de dinero, de corrupción, de muchísimos temas allí el fútbol involucrados. es un negocio multimillonario, con unos, con un trasfondo a veces o en muchas oportunidades muy oscuro. Miremos, por ejemplo, que en Colombia hay un monopolio de la transmisión de los partidos de fútbol, para no ir muy lejos. Y la gente, para poder ver fútbol en televisión, necesita pagar, tiene que pagar. Recientemente, para la final del fútbol colombiano, hubo que hacer una protesta, la lideró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reclamándole al pulpo que maneja las suscripciones aquí, que permitiera por lo menos pantallas gigantes para que la gente que no tenía cómo suscribirse, que no tenía plata, pudiera ver la final de fútbol. A esos niveles hemos llegado, y los sueldos de las futbolistas femeninas pues son pírricos, son francamente una vergüenza. ¿Qué se ha sabido finalmente, Paola, en relación con el comportamiento de la Federación Colombiana de Fútbol, la atención a las muchachas de nuestra selección que han tenido tan importante participación como usted lo destaca, teniendo en cuenta que es la única selección de Latinoamérica que queda ya allí en la competencia? Todas las demás fueron eliminadas, incluida Brasil y Argentina. Una actuación muy destacada a pesar del resultado del día de hoy. ¿Qué se sabe de reivindicación pues para las muchachas colombianas que también les pagan muy mal? Creo que falta mucho y el pequeño inicio ha sido pues la conformación de la liga femenina. Yo creo que después de estos resultados que está dando la selección debe haber un pronunciamiento serio y así un llamado que hago también a las directivas del fútbol colombiano para fortalecer estas ligas femeninas que son realmente las que dan o las que reflejan los resultados dentro de la selección Colombia. Creo que el paso de la liga y la formalización, ¿no? Las condiciones dignas y la mejora de condiciones laborales es algo que se tiene que dar. No es solamente antes ni siquiera las contrataban, ahora ya cuentan con un contrato, pero lo que necesitan es condiciones dignas y realmente que haya un apoyo real por parte de estas directivas del fútbol colombiano. Y han cambiado muchas cosas. También durante estos años. Por ejemplo, un gran precedente fue un fallo de la Corte el 23 de julio, eso fue para el año 2021, la Corte Constitucional. Esto es un fallo histórico dentro de la historia del fútbol colombiano, cuando se falló en contra de Gabriel Camargo. No sé si recuerdan las declaraciones del presidente del Deportes Tolima, donde se refirió de una manera terrible al fútbol femenino, diciendo que abro comillas porque de hecho tengo su frase aquí. Eso anda mal, eso no da nada económicamente, que definitivamente es una de las principales razones en las que se apoyaban para no apoyar el fútbol femenino. Dice, aparte, las mujeres dan muchos problemas. Pregúntele a los del Huila en ese momento cómo están de arrepentidos de haber sacado el título y de haberle invertido tanta plata al equipo. Y dice, fuera de eso, les recuerdo, es un caldo de cultivo del lesbianismo tremendo. Esas fueron las declaraciones que hizo este directivo, además, pues una persona importante dentro del ámbito deportivo, y creo que este fallo de la Corte Constitucional, al considerar que los derechos fundamentales de las mujeres de la práctica del fútbol fueron vulnerados, pues también es un precedente para aquellos que salen a hablar de cualquier manera y a referirse de esta manera, pues hablar de esta manera sobre el fútbol femenino. Bueno, muchas gracias, Paola, por traer a Periodismo Libre el tema del Mundial de Fútbol, analizarlo no solamente desde el punto de vista coyuntural, de los resultados, de la perspectiva de nuestra selección en el actual Mundial, sino al plantear asuntos de fondo como los que ha planteado, que son de vital importancia y que deben ser el objetivo fundamental del debate en relación con el deporte. El deporte, recordemos que es fundamental en toda sociedad, sobre todo el deporte olímpico, y seguir la senda de Pierre de Coubertin con el olimpismo, ¿no? El deporte sano, el deporte que está ligado con el conocimiento, con el saber. Ese es el deporte importante, no el deporte instrumentalizado que usufructúan las mafias deportivas, empresariales, explotando a los trabajadores, tanto así que
ahí me llama mucho la atención, Paola, con esto termino, y es que no dicen vamos a contratar, sino vamos a vender o a comprar, como si estuviéramos en la esclavitud. ¿Cómo le parece? En esos términos, y los periodistas deportivos, la inmensa mayoría de los cuales son godos, atrasados, y bueno, hay que decirlo, reaccionarios de derecha, ¿no? Automáticamente se alinean con la derecha, con las derechas, salvo contadas excepciones que confirman la regla, siempre se alinean con el poder, con los poderes fácticos de la industria del deporte, ¿no? Lamentablemente. Ojalá eso empiece a cambiar también, cambie la mentalidad, cambie esa forma de mirar la sociedad de muchos periodistas deportivos. Pero es fundamental entender que el deporte es fundamentalmente su ligación con la formación académica, con la formación por el saber. El deporte es ética, el deporte no es trampa, el deporte no es negocio. La competencia sana es fundamental. Y entonces, en ese sentido, una sociedad sana, desarrollada, debe impulsar tanto el conocimiento académico como la formación espiritual y la formación atlética, física de los seres humanos. Eso va ligado. Por eso en las grandes universidades del mundo antes, todos los jóvenes que estaban en las universidades pertenecían a los equipos de las mismas universidades, ¿no? Hay que rescatar esa tradición. El olimpismo, el deporte amateur, que sí, que se le sostenga y que los deportistas ganen dignamente, como lo está diciendo Paola, pero que no estén sometidos a esa explotación. Y entonces los comentaristas y deportivos y los llamados periodistas deportivos siempre están hablando en esos términos de la venta de tal jugador, la bolsa de jugadores, la compra del jugador, como si estuviéramos en la esclavitud. No, señores, estamos en el siglo XXI, en la plenitud de los derechos, y se debe hablar de derechos laborales de los jugadores de fútbol como trabajadores y de las jugadoras de fútbol como trabajadoras, a los que se les debe respetar su dignidad. Muchas gracias, Paola, por traer a Periodismo Libre este importante tema. A ti, Luis Alfonso, y estaremos, por supuesto, súper atentos y atentas a lo que continúe con la Selección Colombia, que como bien lo dijeron las jugadoras, no fueron a ganarle a Alemania, fueron a ganar el Mundial. Exactamente, pensar con altura. Muchas gracias y ojalá te volvamos a tener aquí en Periodismo Libre, Paola. Siempre será bienvenida.